Muy buenos días. El día de hoy veremos el primer capítulo de la Constitución Política de 1980, que se llama Base de la Institucionalidad. Antes de comenzar debemos saber que la Constitución Política se compone de capítulos, cada capítulo a su vez se compone de artículos, y estos se desglosan en incisos. Los incisos son cada uno de los parrafitos que componen a un artículo. Se realizará una lectura parcial de la Constitución Política considerando los aspectos más esenciales. La Constitución política tiene dos partes, una dogmática y una orgánica. La dogmática se refiere a los principios y garantías que la Constitución va a establecer. Un ejemplo de esto son los principios que se encuentran contenidos en el capítulo que veremos en este video. La parte orgánica se refiere a la estructura que la misma Constitución política le va a entregar al Estado. Por ejemplo, que exista un gobierno o un Congreso nacional. El artículo 1, inciso primero de la Constitución política, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Acá podemos ver algunos principios propios de la Revolución Francesa como la libertad, la igualdad y la dignidad, y además se refiere a una cualidad que es inherente a las personas desde el momento en que nacen. En el inciso 2 del mismo artículo se refiere a la familia, sube de categoría, y dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En el inciso tercero habla de un grupo más grande que es la familia, habla de los grupos intermedios, y dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Debemos tener en claro que los grupos intermedios son cuerpos intermediarios que se encuentran entre el individuo y el Estado, que se unen para cumplir fines comunes, vale decir, centros de estudiantes, de padres y apoderados, iglesias, partidos políticos, clubes deportivos, etc. En este apartado, artículo 1, inciso 3, nos encontramos con el principio de subsidiariedad del Estado, en donde éste tiene dos deberes. Primero, un deber de abstención, es decir, el Estado se abstiene de intervenir, deja que los grupos intermedios actúen para que estos puedan cumplir con sus propios fines específicos. Segundo, deber de acción. El Estado interviene en tres escenarios. Uno, cuando los grupos intermedios no pueden cumplir con su actividad. Dos, cuando estos cumplen pero de manera deficiente. Y tres, en aquellas actividades que el Estado se reserva para sí. Por su parte, el artículo 1, inciso 4 de la Constitución Política se refiere al principio de servicialidad del Estado y dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permita a todo y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. En este principio se define la razón de ser, la razón de existencia del Estado, que es promover el bien común en servicio de la persona humana. El artículo 1, inciso 5 establece los deberes del Estado chileno, que son resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. En el artículo 2 se establecen los emblemas nacionales, que son la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. El artículo 3 se refiere a la organización del Estado y señala que el Estado de Chile es unitario. Esto quiere decir que existe un solo centro de decisión política, a diferencia de Estados federalistas como Estados Unidos. El poder en Chile está centrado en un solo núcleo y se aplica la misma norma para todos los lugares de la República. El artículo 4 define a Chile como una república democrática, entendiendo esa república como una forma de organización del Estado en donde existen autoridades elegidas que ejercen el poder. La república se entiende al contrario de una monarquía, en donde existe una sola persona ejerciendo todo el poder del Estado, y se entiende a democracia como una forma de gobierno mediante el cual el pueblo ejerce el poder eligiendo a sus representantes, ya sea de manera directa o indirecta. En el artículo 5 se habla de la soberanía, que es un atributo del Estado, y corresponde a la capacidad de mando que éste tiene en todo el territorio que comprende, al aplicar un ordenamiento legal, vinculante y exigible. Según este artículo, la soberanía reside esencialmente en la nación y le atribuye su ejercicio al pueblo a través del plebiscito, que es una consulta ciudadana, de elecciones periódicas, como las elecciones de presidente de la República, de senadores y diputados, y también por las autoridades que la Constitución establece. Además señala que ningún individuo ni sector del pueblo alguno puede atribuirse su ejercicio. El limitante que tiene el ejercicio de la soberanía es el respeto a los derechos humanos. El artículo 6 se refiere al principio de legalidad y de supremacía constitucional, pues señala que los órganos del Estado, como el presidente de la República y el Congreso Nacional, deben someter su acción a la Constitución y a la norma dictada conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. En el artículo 7 la Constitución habla de la actuación válida de los órganos del Estado y establece como requisito de la actuación válida, primero,
Una investidura que debe ser previa, es decir, previa a que se ejecute el acto, y regular, es decir, conforme a la ley. Segundo, se requieren de competencias, o sea, un conjunto de atribuciones que los órganos del Estado poseen en razón de la materia, el territorio y el tiempo. Y tercero, las formalidades que la ley señale. Aquí se refiere a las exigencias que establece la ley, las solemnidades. Al no cumplirse estos requisitos, el acto no será válido, es nulo, carecerá de valor y traerá las sanciones que la ley señale. En el artículo 8 se habla del principio de probidad y publicidad de los actos del Estado. La probidad se asocia a una conducta honesta e íntegra de las personas en el ejercicio de la función pública. Esto implica que el interés común prima por sobre el interés particular, de modo tal que no utilizará ni el cargo ni los recursos públicos para conseguir beneficios o privilegios personales. Cuando hablamos de transparencia nos referimos a garantizar el derecho de la ciudadanía de conocer y acceder a la información acerca de las actuaciones y decisiones de las instituciones públicas, operando como barrera para la corrupción y posibilitando que los ciudadanos vigilen la función pública. En el artículo 9, la Constitución Política menciona los actos terroristas. ¿Cuál es la regla general? El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.